Sí, ya sí. Gracias. Empezamos ya. Muy buenas noches, bienvenidos a su casa, que es la Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente de la Real Española. Ceremonia de incorporación del doctor Vladimiro Rivas Iturralde como nuevo académico correspondiente. Vladimiro Rivas Iturralde, Latacunga, 1944, escritor ecuatoriano mexicano. Es profesor investigador en el Departamento de Humanidades de la UAM en México desde su fundación en 1974. Maestro en Letras Iberoamericanas por la UNAM en 2006. Obtuvo mención honorífica en Ecuador con una tesis sobre el poeta César Dávila Andrade, publicada como libro en el 2008. Premio a la docencia en el año 2000. Ha publicado 14 libros entre relatos, ensayos y una novela, además de artículos dispersos sobre literatura y ópera, y como editor, obras de autores ecuatorianos y de otras latitudes. Sus cuentos han sido traducidos al inglés, francés, alemán, portugués, italiano y búlgaro, e incluidos en diversas antologías. Sus libros más importantes son Desciframientos y Complicidades, Ensayos, México, 1981, El legado del tigre, novela, México, Quito, 1997, César Dávila Andrade, el poema Pira del Sacrificio, ensayo, Visita íntima, relatos, México 2011, repertorio literario, ensayos, Música para nadie, relatos, El amante y el artefacto soviético, relatos reunidos, Noches de ópera, México 2020, y en Quito va a presentar su último libro de ensayos, Navegaciones. Melómano, ha sido crítico de ópera en periódicos y revistas mexicanos. Ha publicado artículos en revistas mexicanas y de otros países. Para la Academia Ecuatoriana de la Lengua es un honor, un privilegio y gratísima ocasión recibir a Vladimiro. Yo, como miembro de su generación, recuerdo los años de la Academia Literaria en el colegio y sentimos nostalgia por su primer libro, El Demiurgo, que no consta en esta lista. Bueno, con ustedes, como primer punto, palabras de la doctora Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Muy buenas noches a todos ustedes. Queridos académicos, querido Vladimiro, amigos todos. Para preparar estas palabras he leído tan lentamente y como el tiempo disponible me permitió, mas no como la obra lo merece, Navegaciones, ensayos escogidos de Vladimiro Rivas, edición que el Centro de Publicaciones de la PUCE nos acaba de entregar. El orden de los textos es alfabético por apellido de autor o título del tema, y cada ensayo muestra, con alguna rara excepción, la preferencia de Rivas por el escritor estudiado o por temas que lo llaman o a los que él llama con erudición y lucidez.
Impulsan su camino literario, cultural y vital dos predilecciones, dos centros de su dilección o amor, la palabra y la música. Cada ensayo aporta inquietudes nuevas sobre el autor, obra u obras comentadas, y consigue el portento de que quien los lee extrae de su estilo sabio e insinuante juicios y razones que contagian ansia de saber. Conmueven sus dos evocaciones de Cervantes, el escritor más antiguo de entre los que, habiendo iluminado su sensibilidad, le exigieron y seguirán exigiéndole inagotable reflexión. Caminan para nosotros Arguedas, Lorry, Borges, Melville, Cortázar, Dostoyevsky, Faulkner, Fuentes, Vargas Llosa. Entre sus sugerentes puntos de vista, he aquí la inolvidable maravilla extraída de su texto sobre la muerte de Virgilio, de Hermann Broch. El primer asombro es anterior a la lectura, dice el ensayista. ¿Por qué Virgilio en trance de muerte? De las palabras solicitadas al poeta moribundo por el emperador César Augusto y no escritas por aquel, surge algo que es mucho más que un personaje. Surge una bellísima exégesis virgiliana. Surge una de las más profundas y explícitas reflexiones sobre la poesía y el conocimiento de que pueda dar cuenta el género narrativo. Surge una intensa reflexión sobre el conflicto entre el arte y el poder. Surge la discusión sobre las relaciones entre la ética y la estética y sobre el sentido del arte y la vida humana toda. Surge, en fin, una alucinante renovación del mito del mundo sustentado por la palabra, tarea que solo los libros sagrados se habían reservado para sí. Siguen ensayos sobre nuestros más conocidos escritores del siglo XX, algunos que se fueron, otros que viven aún. Así, Rivas muestra desde el exilio mexicano su adhesión a cuanto desde la patria le pertenece. Nos traslada las palabras que Octavio Paz le dijo al recibir personalmente de Vladimiro la noticia de la muerte del gran Carrera Andrade. Fue uno de los grandes poetas hispanoamericanos. Pocos como él en nuestra lengua supieron ver. Se acerca bellamente a Catedral Salvaje de Dávila y critica sin concesiones alguno de sus cuentos. Escribe sendos ensayos sobre los poetas Iván Carvajal, Javier Ponce, Bruno Sáenz, nuestro añorado miembro académico también. Respecto a nuestros narradores, exalta en El destierro, metáfora del vacío, El viajero de Praga de Javier Vázquez, su obra sólida, exigente, irónica y amarga, así como su dedicación en cuerpo y alma a la literatura, cuya actualidad compara con la longevidad de la de los cultivadores del realismo social, Jorge Icaza, De la Cuadra, Pareja, Aguilera Malta, Adalberto Ortiz o Ángel F. Rojas, que, comillas, no tienen la culpa de que la literatura ecuatoriana se estancara durante años, pues hicieron lo suyo. La responsabilidad recayó en sus sucesores, que se dejaron guiar por un pudor moral y aún moralista, al que es más exacto llamar autocensura, y cultivaron una literatura epigonal, desgastada e insípida, verdaderos monumentos al tedio, termina Vladimiro, y continúa. Después de un vacío generacional solo llenado por los poetas Adum y César Dávila, entre los 60 y 80 aparecieron Abdón Uvidia, Raúl Pérez, Francisco Proaño, Eliezer Cárdenas, Jorge Velasco, Jorge Dávila o Javier Ponce. En las narradoras ecuatorianas en su cuarto propio, algunas hoy exiliadas, otras viajeras, nombra a Gabriela Alemán, nuestra más reciente académica.
diciendo en parte de su criterio sobre Humo, que se redime en estas palabras. Hay en Humo un espléndido capítulo final, originalísimo, el del viento que se lleva los papeles de la correspondencia de los dos amigos Andrei y Palamazuk. Las hojas van a parar llevadas por el viento a diversos y azarosos destinatarios, pero la narradora nos permite leer el contenido de esas hojas dispersas, bella metáfora del destino de la escritura desde una visión pesimista y prueba de lo que es capaz el arte de Gabriela Alemán. Avanzan María Fernanda Ampuero en sus cuentos violentos, depurados, crueles, cierra comillas, y Solange Rodríguez, Gabriela Ponce, Sandra Araya, Daniela Alcíbar, Mónica Ojeda, esta última, según su lector, audaz y propositiva, cercana al escándalo que no elude en Nefando y Mandíbula. Sobre la escalera de Bramante de Leonardo Valencia, ejerce aguda y generosa crítica. Cito: con pocas novelas, afirmo, me he peleado tanto como con esta, pero diré que su relectura me venció y acepté con alegría esta derrota. Personalmente, aún no menciono a Pablo Palacio, el último escritor que es mucho más que un personaje, y el primero que en la literatura ecuatoriana del siglo XX resalta a Vladimiro. Es uno de los grandes maestros de la vanguardia latinoamericana de los 20-30 por su rebeldía radical y elocuente, el más profundamente subjetivo de nuestros escritores, gran humorista. Sus propósitos fueron el extrañamiento y el desprestigio de la realidad. Me pregunto, ¿se propuso Palacio tal desprestigio? Sí. Tuvo el talento, la aptitud para experimentar el extrañamiento que más tarde lo victimó en la terrible forma de la locura. Su obra destila el descrédito de la realidad y nos obliga a aceptar que casi un siglo después de Palacio no necesitamos constatar que en la realidad hoy solo brilla nuestra egoísta individualidad. Impresiona el estilo sin ruido palaciano, aún en los chac-chac del ahorcado. Ediciones Librimundi publicó en 1991 una tesis magistral de la profesora española María del Carmen Fernández titulada El realismo abierto de Pablo Palacio. Creo que es el trabajo más minucioso y completo realizado sobre nuestro genial escritor. El ensayo de Ribla sobre aquel, publicado en Navegaciones, es del mismo año 91. Fernández, en su ingente bibliografía, no nombra a Vladimiro Rivas, ni en la suya a la profesora Fernández. Imagino que Vladimiro llegó a conocer su obra, la que habría debido reeditarse en honor a Palacio en 2006, a los 100 años de su nacimiento, lo que por desgracia no ocurrió. Nada raro en nuestro ambiente. No me resisto a leer parte de su concepto iluminador del sentido del humorismo palaciano. Poco después de la publicación de Débora en 1930, Benjamín Carrión enfatizaba la presencia del humorismo en la narrativa de su coterráneo como el signo más revelador de su modernidad. Según el ensayista Lojano, la pureza y la trascendencia con que este rasgo aparece en su obra de ficción colocan a Palacio al lado de Gómez de la Serna, Javier Abril, Martín Adán, Macedonio Fernández y Oliverio Girondo, entre otros escritores vanguardistas de España y América. Como ellos, Palacio se aleja del costumbrismo satírico y de las producciones chascarrilleras y panfletarias de rancia tradición en el continente para situarse en el terreno del humorismo deshumanizado, apenas cultivado hasta entonces. Y a este propósito, termino con una quizá descabalada pero sincera reflexión.
En el discutible y estupendo ensayo de Rivas, Nacionalismo y exilio en la literatura ecuatoriana, se nos induce a reflexionar sobre colonialismo y ecuatorianidad. ¿Sigue el colonialismo siendo rasgo innegable de nuestra condición? Convengo con Rivas en que no fue fácil liberar nuestras mentes de las ideas coloniales, ni quizá lo sea aún, pues hay muy diversas formas de seguir siendo colonia o de volver a serlo en este mundo infinitamente comunicado y empobrecido por esta misma circunstancia comunicativa. Y pregunto, ¿qué es lo que el escritor debe escribir y cómo para llamarse ecuatoriano y ser a la vez universal, sin resistirse a su origen ni a la pluralidad que se le exige? Somos resultado de una historia de circunstancias mediocres, trágicas o cimeras, sin que podamos liberar el pasado de cuanto lo abruma, ni decidirlo hacia una u otra consumación. Ninguna suerte excluye su contraria, tal como acontece en la vida concreta, sitiada en una arista desgarrada entre restricciones que no logramos evadir y dentro o fuera de las cuales tampoco hallamos plenitud. Solo un auténtico creador, un gran poeta, se libera lenta y sucesivamente en su creación poética, narrativa, ensayística, gracias a la rebelión consciente que le permite disentir y desacordar. ¿Cómo tras estas exigencias a manera de premisas sentirnos libres para crear? ¿Qué forma adopta la libertad sumida en la responsabilidad de cumplir las exigencias que urgen al artista? Amo la intensidad con que Rivas anhela una literatura nuestra y universal, a favor de un cosmopolitismo que sin negar lo pasado enfrente el universo de lo posible y luche por referirlo en la palabra. A mi entender, el escritor toma conciencia de la realidad y de sí mismo en cuanto desterrado. El exilio es su forma de pertenencia. Ellas se van siempre de aquello a lo que pertenecen y que a su vez les pertenece y expresan la realidad de sus aristas. Es esta la exigencia sine qua non del existir de un escritor en cualquier patria. Es el destino que debe plasmar en la palabra, mostrarlo simbólicamente para entenderlo y entenderse. Aquí o allá, lejos o cerca de la patria geográfica, su exigencia no se plasmará en la denuncia ni en el intento fallido de cambiar la realidad. Hay algo que el escritor, liberado de modas y exigencias extrañas, que anhela una literatura suya, con o sin referencia explícita al país en que nació, y más allá de aquel en el que escribe, descubrirá solo en la busca incesante de su propia palabra. La dificultad es parte de nuestra condición, no solo de la de pertenecer a este pequeño, hermoso y a menudo triste rincón del universo. Finalmente, no resisto la tentación de reproducir un párrafo del gran periodista, hombre de cultura, don Alejandro Carrión, académico de la lengua, sobre un tema que obsesiona a esta América sumida en sus fracasos muchos años antes de estas constataciones. Es curioso, escribe, ver cómo los comunistas se revuelven contra él, contra Pablo Palacio, desalentados al comprobar cómo su prosa única, su arquitectura singular, su lirismo ahorcado, no pueden usarse en propósitos de denuncia social ni de realismo socialista. Pablo era socialista, honda, profunda, honrada, insobornablemente socialista, pero su creación literaria estuvo siempre lejos de todo propósito impuro de propaganda. El genial escritor no tenía por qué ir a preguntar a la Secretaría de Propaganda del partido cómo debía escribir sus cuentos, sus novelas.
Inteligencia infinitamente libre, la del gran escritor, no admite pautas ni reglas, ni escribe para que de su obra se sirva partido alguno. La suya es una visión descarnada, aguda, desolada de la humanidad, y en el fondo de ella, despistando a los pocos avispados, hay una sincera simpatía por el infinitamente desvalido. Gracias, Vladimiro, por toda tu obra, por tu sentido de la ética del arte y del trabajo bien hecho. La ética de la atención a la patria desde donde estemos, la de la inquietud trascendental que te anima, la de preguntas sustanciales es la tuya. ¿Cómo no congratularnos de tu presencia entre nosotros? En segundo lugar, tenemos el discurso de orden de bienvenida a cargo del académico de número, doctor Gonzalo Ortiz Crespo. Querida Susana, queridos colegas de la mesa directiva, señoras y señores. ¿Cómo me dirigiré a ti, ilustre amigo, en esta noche que llegas cargado de tu sabiduría y buen decir a la Academia Ecuatoriana de la Lengua? A ti que dominas esa lengua y sabes de sus quiebros y requiebros, de sus fulgores y sus acechanzas, y que la amas, respetas y cultivas, me dirigiré a ti como Vladimiro, o quizá como Vladivostok. Tú y yo sabemos que ese nombre de chanza lo usábamos en aquel añorado grupo de estudio interuniversitario y que para hacerlo más sonoro te lo decíamos completo, Vladivostok Rivarola. Sonoro nombre que mostraba tu singularidad, tu superioridad y también, por supuesto, tu simpatía. Ya éramos amigos desde el colegio, desde las tardes de la academia literaria, los concursos de libro leído, las obras de teatro. Pero fue en aquel grupo de estudio universitario en que participábamos estudiantes de las 3 únicas universidades que tenía Quito, la Central, la Católica y la Politécnica, donde nació tan sonoro apodo. Llamábamos al grupo con cierta ingenua valentía la Escuela de la Concordia. No eran pequeñas nuestras pretensiones, queríamos asemejarnos al grupo conformado por Eugenio Espejo y estábamos convencidos de que solo estudiando y ampliando nuestra formación y nuestros horizontes podríamos hacer la transformación del país. Lo haríamos, nos decíamos, en la cultura, la ciencia y la política, pero no éramos un grupo político, ni nos ascribíamos a un partido en concreto. Al revés, dejábamos aquello a la decisión individual, por lo que de ese grupo salió gente hacia la izquierda y la derecha. En algunos casos, y por tiempos distintos, hacia la extrema derecha y hacia la extrema izquierda. Y por supuesto hacia todos los matices del medio, a lo que llamábamos el centro izquierda y el centro derecha. No nos juntaba pues la ideología, nos unía el amor al país y la búsqueda de soluciones permanentes. De aquellos, Vladimiro, ya han fallecido algunos, muchos, demasiados. Tú lo sabes porque aunque te fuiste a vivir a México, cuando ese grupo estaba en plena ebullición, has ido recibiendo las noticias penosas y las alegres, y de vez en cuando en tus visitas
ha sido posible incluso reunirnos. Tu principal corresponsal y amigo en el grupo se nos fue hace casi un año. El poeta, dramaturgo y crítico, el grande y querido Bruno Sáenz, cuya memoria ya trajo aquí nuestra directora en su estupendo discurso y a quien rendimos respeto y anhelando que le hagamos un condigno homenaje al cumplirse este enero el primer año de su muerte. Este grupo al que me refiero, que empezó a mediados de los 60 y se consolidó en los 70, llegó a tener unas 2 docenas de miembros, contando con nuestras parejas, quienes se fueron incorporando y nos enriquecieron con sus distintas perspectivas. Tú te fuiste con una beca a México en el 73, en el 74, en el 73, como Norma y yo a Holanda en el 75, pero no volviste sino esporádicamente. Tu vida desde entonces fue en México, en la Academia Mexicana, donde creciste espiritualmente y te convertiste en el gran escritor e inspirador, hombre de cultura, maestro y promotor, y hasta cantante, que todos sabíamos que ibas a ser. Supongo que todavía los viste alguna vez, a ellos digo, a los de la Escuela de la Concordia. Pronto murieron, siempre es pronto para morir, ¿no? Y definitivamente es muy pronto para ver morir a los amigos. Jorge Francisco Landívar Mantilla, Elena Ponce, Fernando Andrade, Eduardo El Pollo Morán, José Augusto Bermeo, Ramiro Dávila, Pepe Ordóñez. A todos les extrañamos, aunque con el paso de las décadas el grupo ya no tenía los objetivos iniciales y era más un grupo de amigos que tenían otros grupos de amigos, otras dinámicas vitales, pero a los que nunca dejé de reunirlos. Como ve la audiencia, querido Vladimiro, no me pongo nada solemne, aunque solemne es esta sesión y solemne la causa de estar reunidos. Tu incorporación como miembro correspondiente a esta academia, la más antigua entidad cultural del Ecuador, que está próxima a celebrar 150 años de existencia. De esos 150 años, nuestras vidas han coincidido con la mitad de su trayectoria. El año en que tú y yo nacimos, 1944, Quito tenía unos 200,000 habitantes y La Tacunga, tu ilustre ciudad natal, a la que llegaste el 5 de junio de 1944, Día del Liberalismo, unos 50,000 habitantes. En un país de menos de 2,5 millones de habitantes, no se sabía entonces con precisión, no había un censo confiable. Solamente en 1950 lo hubo y entonces supimos la cifra precisa, 3,202,757. Cuando tú dejaste el Ecuador al borde de tus 30 años, ya la población total se había duplicado y llegaba a los 6,5 millones. La volvimos a duplicar antes del fin de siglo. Sí, en 1998 ya éramos 12 millones. Y hoy, cuando te incorporas a la Academia de la Lengua, somos más de 18 millones de habitantes. ¿Cuántos más de 18 millones? Eso nos lo dirá el censo que se está llevando estos mismos días. Pero lo que sí te digo es que la tasa de fecundidad ha descendido radicalmente. La prueba somos tú y yo, que solo hemos tenido una hija. El promedio de hijos por hogar, que era más de 3 cuando te fuiste, bajó a 2,3 en 1990 y hoy es apenas de 1,5. Por eso, si la tasa de crecimiento anual de la población era un galopante 3,5% cuando te fuiste a México, hoy es menos de la mitad, por lo que probablemente ya el Ecuador no duplicará nunca más su población. Y al contrario, en este siglo llegará a su máximo, hacia 2080, su máxima expresión, con unos 26 millones de personas, y a partir de entonces irá descendiendo, puesto que la tasa de fecundidad caerá por debajo del nivel de reemplazo.
o sea, lo que le está pasando a Europa, a España en especial, que es el país donde más decrece la población. Por supuesto, en estas décadas de tu vida en México, el crecimiento de las ciudades nuestras fue mucho mayor que el campo. Si cuando dejaste el Ecuador, casi 6 de cada 10 habitantes vivían en la zona rural, hoy solo 3 de cada 10 lo hacen, mientras los otros 7 vivimos en las ciudades. La inmigración internacional del Ecuador fue relativamente baja hasta los años 60. Luego hubo 2 principales flujos hacia afuera, uno en los años 80 y otro a finales de los 90 e inicios de los 2000, cuando el Ecuador mandó entre 10 y 15% de su población al exterior. Me temo, Vladimiro, que estamos viviendo una tercera ola migratoria. Cada semana hay 2 o 3 vuelos de repatriados desde la frontera de Estados Unidos y cada día sabemos de una nueva tragedia en la ruta hacia ese país, sea en el tapón del Darién, esa selva impenetrable que ahora la atraviesan centenares a pie, sea en Centroamérica, sea en México, por accidentes automovilísticos o porque aparecen grupos víctimas del coyotaje. La migración ahora tiene el peor de los rostros, pues las mafias internacionales convierten la justa búsqueda de nuevos horizontes en una secuencia de historias trágicas que enlutan a las familias y naciones de nuestra región. Pero lo más curioso, ya lo sabes, es que además de enviar población al exterior, tú eres uno de ese 1,5 millones que han salido, nos hemos convertido en un país que recibe importante inmigración. Esta fue escasa en el siglo XX, pero a partir del 2001, el crecido número de colombianos que huían del conflicto armado en su país convirtió al Ecuador en un país de destino. Los flujos migratorios de colombianos se incrementaron de 70,000 en el 2000 a 190,000 en el 2010. Luego decayeron, aunque volvieron a subir en el 2018. En 2008 tuvimos un gobierno que muy orondo eliminó los requisitos de visa para todos los países del mundo. No era difícil de imaginar lo que pasó. Llegaron al país inmigrantes de todas las latitudes, incluidos los países asiáticos. Como respuesta al alto número de entradas en 2010, ese mismo gobierno de la ciudadanía universal volvió a implantar la visa para 9 países de Asia y África. Hoy son 32 los países. No solo porque se note un flujo insólitamente alto de viajeros, sino porque se detectan mafias dedicadas al tráfico de personas. El más reciente fenómeno de la migración, como sabes, es el de los venezolanos que huyen de la desolación y la miseria que dictaduras ignaras han sembrado en Venezuela, un país privilegiado por la abundancia de recursos naturales y la disposición de su gente. Así, ese Ecuador inmóvil que dejaste en 1973 es hoy un país de emisión, recepción, tránsito y retorno de migrantes, y por lo tanto no es ajeno ni al fenómeno de la migración ni a la tragedia resultante de la participación de la delincuencia organizada internacional. Hoy viven en el Ecuador personas nacidas en más de 150 países del mundo, de los cuales los 5 que más población han enviado son Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. Probablemente en ese orden. Hay casi 500,000 de venezolanos y 400,000 colombianos viviendo en el país. ¿Por qué te cuento todo esto, Vladimiro o Vladivostok, Rivarola? Para que entiendas mejor este país. Pero ¿qué digo? Si tú como escritor, como cuentista, novelista y crítico lo conoces muy bien y no necesitas ni datos ni estadísticas, conoces sus almas, sus penurias, sus sueños. Pero permíteme que te cuente algunos contrastes más entre el Ecuador que dejaste y el de hoy. Unos inmensos son los que se han dado en economía. Tú te fuiste justo al comienzo del auge petrolero, justo cuando empezábamos a exportar petróleo a un precio en ese año en que te fuiste de $2 el barril.
Aquel precio subió aceleradamente luego de la guerra del Yom Kippur y más todavía con el segundo embargo petrolero árabe, y se puso a más de $30 del barril a fines de los 70. Pero de lo de los precios nos ha traído por la calle de la amargura, con sus alzas y sus caídas. En 1992, por ejemplo, eran los precios de apenas $16, menos de la mitad de lo que habían estado 14 años antes. Y hacia 1998 cayó a menos de $10. Uno de los componentes de esa inmensa crisis que vivimos a finales del siglo XX fue esa caída de los precios del crudo, junto con las inundaciones, la desregulación financiera y la falta de confianza en el presidente de entonces. Todo eso desembocó en la dolarización. Luego, los precios volvieron a subir, produciendo un auge económico en los 3 primeros lustros del siglo XXI, pues llegaron a 80, a 90 y a $100 el barril en promedio anual, como sucedió en 2016, el promedio más, en 2012, el promedio más alto de la historia. Pero ya sabes, eso no iba a durar y los precios volvieron a caer. En 2015 estaban a $43 y en 2016 a 35, lo que produjo una nueva profunda crisis económica y dio al traste con la popularidad y arrogancia de un gobierno que iba a durar 100 años, pero que solo duró 10. A pesar de haber recibido la mayor cantidad de recursos de la historia, 360,000 millones de dólares en 10 años, es decir, 100 millones al día. Ese gobierno los desperdició por mala planificación y corrupción, por lo que, desesperado por dinero ante la nueva crisis de los precios del petróleo, se lanzó a contraer deudas a troche y moche, llevando la deuda externa al nivel más alto de la historia y produciendo, a pesar de eso, profundos déficits fiscales de los que nos ha costado mucho salir. Ya te imaginarás lo que significó que cuando apenas empezábamos a recuperarnos, llegara la pandemia de la COVID-19. Las condiciones económicas se agravaron por la paralización de la economía interna y por la depresión del comercio mundial que se vino a los suelos. De todas maneras, entre que tú te fuiste y hoy, el tamaño de la economía del Ecuador ha crecido enormemente. Pues sobre todo en esa primera década de tu ausencia, el Producto Interno Bruto creció a ritmos de 5% anual y luego también ha seguido creciendo, unas bajas y demás. Pero te resumo, hoy la economía ecuatoriana es 5 veces más grande que la economía de cuando te fuiste. Es decir, de un producto, una producción total del Ecuador de 20,000 millones de dólares en 1972, la de hoy es superior a los 100,000 millones. No soy de los catastrofistas que creen que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué va? Tenemos problemas, graves problemas, pero la sociedad del Ecuador de hoy es muy distinta a la que dejaste. Cuando te fuiste, todavía subsistía el trabajo precario en la agricultura, todavía había rezagos del Guasipungo, el arrimazgo, la llanapería, la reforma agraria estaba a medias. El proceso de modernización del agro y la reforma agraria siguieron a gran ritmo en los años siguientes y culminaron en el gobierno de Rodrigo Borja, que entregó a los campesinos 2 millones de hectáreas. Hoy hay pobreza, sí, claro, pero hay mucho menos pobres. Por ejemplo, si aplicamos el índice de las necesidades básicas insatisfechas, en 1980 el 90% de la población era pobre. En 1980 era el 90%. En 1990 lo era el 84%. En el 2001 el 70%. En 2010 el 60%. Y aunque la pandemia marcó un retroceso, hoy es pobre, según ese índice, menos del 50% de nuestros compatriotas. Es que la población de tu país natal, Vladimiro, tiene mejores condiciones que antes, es decir, que hay más acceso a los servicios básicos, mejor alimentación, educación y salud. Aunque claro, esas condiciones
aún no son homogéneas. El principal salto adelante en lo que concierne a los servicios, y tal vez lo has notado si has viajado por el Ecuador, es una revolución verdaderamente, la electrificación. Hoy, querido Vladi, la electrificación llega a todas las ciudades y aún a los pueblos y a los anejos más remotos. Cuando te fuiste no había las grandes hidroeléctricas. La más grande creo que era la de Huangopolo. Hoy ya se construyó después Agoyán y Paute y muchas otras, incluso alguna que costó más de 2.000 millones y que tiene millones de fisuras. El Ecuador es un país infinitamente más interconectado, como consecuencia, claro, de la revolución digital, pero también de la infraestructura de antenas y repetidoras. Hay más de 20 millones de teléfonos celulares en el país, más que el número de sus pobladores, y una proporción abrumadora de ellos son celulares inteligentes, es decir, que tienen acceso a Internet. Y también, y esto es importante, Vladi, somos menos desiguales que antes. Lo ves en las calles, en la ropa, en la vivienda. Cuando te fuiste, hagamos un ejercicio de memoria, una parte de la población de Quito todavía usaba alpargatas o directamente iba descalza. Hoy no encontrarás a nadie descalzo en la ciudad. Y también podrás comprobar, si mides la desigualdad en la distribución de ingreso con el coeficiente de Gini, que somos menos desiguales. Pero quizás sea más gráfico recordar el Quito que te fuiste y lo comparemos con el de hoy. En ese Quito no había la avenida Pichincha, esa cuchillada que echó Sixto Durán Ballén al centro histórico, y tampoco los túneles de San Juan, San Roque y San Diego. No había las avenidas laterales, la Occidental o Sucre, ni la Nueva Oriental o Simón Bolívar. No había, por supuesto, el túnel Guayasamín, y el aeropuerto estaba en medio de la ciudad y se confundía con una parada más de las líneas de buses urbanos. En esos autobuses, cuando te fuiste, había 13 líneas. La 1, Iñaquito Villaflora. La 2, Colón Camal. La 3, San Diego Batán. La 4, Loma Floresta. La 5, Belisario Quevedo Huáscar. La 6, San Juan Puente del Señor. La 7, Vergel Cotocollao. La 8, Tola Pintado. La 9, Ermita Las Casas. La 10, San Bartolo Miraflores. La 11, Tejar el Inca. La 12, Dorado el Placer. Y la 13, recién creada, San Bartolo Hotel Quito. Hoy existen más de 100 líneas de buses, pero además está el trolebús, inaugurado en 1994, las líneas troncales de carriles expresos con buses exclusivos, algunos biarticulados y algunos triarticulados, y estamos a punto de inaugurar el tren subterráneo o metro, aunque la inauguración parece que no significa que entre en funcionamiento, el cual quedará, según dicen, para marzo. La propia ciudad era mucho más pequeña y compacta, no solo por su población, tenía 500,000 habitantes cuando te fuiste y hoy supera los 2 millones, sino por su mancha urbana. Calderón era apenas un pueblito de artesanías de mazapán, y no como es ahora la mayor parroquia rural del Ecuador, mucho más grande que decenas de ciudades en el país con sus 200,000 habitantes. Cumbayá, Tumbaco, San Rafael, San Golquín eran alegres aldeas de vacaciones y no como ahora barrios densos y de tráfico complicado. ¿Sabes qué? Hay otros cambios más sutiles. Por ejemplo, en el habla. Y ya que eres lingüista, y esta es la Academia de la Lengua, déjame darte unos datos. El primero es que hoy las formas lingüísticas de Quito son muy variadas. Cuando te fuiste era más homogénea, porque la ciudad era menos diversificada socialmente. Quizás solo había 3 formas de hablar. La de los ricos, muy escasos, la de la clase media, creciente pero todavía pequeña, y la de los pobres, la gran parte de la población. Como siempre el habla se configura por el prestigio,
Las clases medias procuraban hablar como los ricos, y esto se empeñaba en arrastrar las R's y hablar con la S. Hoy ya no es así. No solo hay muchas clases medias y una constelación de habitantes pobres, desde los indígenas que han acudido masivamente incluso a este barrio, son nuestros vecinos, hasta los barrios con predominancia de venezolanos, pasando de proveniencias muy distintas. Una marca clara del habla que hoy existe y antes no, es la forma lingüística del norte en contraste con la del sur de la ciudad. Pero en el norte hay formas distintas de hablar. Por ejemplo, el condado y los barrios vecinos de la Roldós, de Colinas del Norte, de Caminos a la Libertad, llenos de pobres en trance de convertirse en clase media baja. Otra diferencia muy marcada es la de la edad. Antes los niños y los jóvenes tenían gran respeto a los mayores y procurábamos ser como ellos. Hoy no. Ya sabes lo igualados que son. Por ejemplo, te cuento, los de nuestra generación hablamos con la S, así rehilada. Bueno, yo no, porque tuve una madre cuencana que me enseñó a hablar con la L. Pero digamos, el 90% de los quiteños y quiteñas mayores de 50 años o más usan la S rehilada. En los sectores bajos suena más fuerte, casi como una che, ¿no? Es decir, los de nuestra generación y la siguiente dicen yapingacho y naranjilla, y el pueblo chapingacho y naranjicha. Pues bien, Vladimiro, los jóvenes de entre 20 y 50 usan una L atenuada, la que ustedes los lingüistas conocen como africada. Una L, vamos, como la de Cuenca y Loja. Y asómbrate, los menores de 20 la pronuncian más suave aún, casi como los peruanos. No es a lo quiteño de clase baja chapingacho con naranjicha, ni tampoco a lo quiteño mayor de 50 yapingacho con naranjilla, ni siquiera a lo quiteño de menos de 50 y más de 20 yapingacho con naranjilla, sino que es yapingacho con naranjilla. Mis nietas dicen membrillo, membrillo, le hago repetir, membrillo. Di otra vez, hijita, membrillo. Me suena a peruano. Y dice que llamó a la puerta. Lo mismo pasa, aunque parece que es menos notorio, con el arrastre de la R, donde también hay diferencias, pero quizás el arrastre quiteño, por contraste, sí se conserva en las clases altas, mientras las demás clases hacen una R como atenuada, la que ustedes los lingüistas llaman retrofleja. Y los profesionales cultivados, todos los de esta sala, y las presentadoras de televisión, una R neutra, vibrante, que es más bien un signo de cultura o de corrección. No es contrario a lo que vengo diciendo sostener que en estas décadas sí hay una suerte de homogenización de la lengua por el acceso a los medios de comunicación como la televisión y la radio. Quiero decir que cuando te fuiste, la brecha entre los llamados sectores cultos y los sectores populares era muy grande, ahora menos. El habla de la televisión ha influido mucho en los estratos populares, incluso en el lenguaje. Teníamos con Norma una empleada que decía que iba a arreglar la recámara. Palabra que no usamos los quiteños, pero que obviamente había aprendido en las telenovelas. Hablar de esto nos podría llevar horas, pero lo que quería es mostrarte el país que te recibe por medio de esta Academia de la Lengua, la que te recibe por tus méritos, porque construiste allende nuestras fronteras un legado de relatos y ensayos críticos sin parangón. Hiciste tus estudios primarios en tu ciudad natal, Atacunga, y los secundarios y universitarios en Quito, distinguiéndote desde tu adolescencia, y de eso soy testigo directo, como escritor, actor, director de teatro, crítico de cine y promotor cultural. En la PUCE estudiaste Derecho y Ciencias de la Educación, con especialidad en lingüística, ya decía, en la que obtuviste tu licenciatura.
Como decíamos, con una beca de la Comunidad Latinoamericana de Escritores, te fuiste a México al borde de tus 30 años y desde entonces te vinculaste al mundo académico y literario de la capital azteca, ingresando como profesor desde su fundación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México, donde en la actualidad, tras 45 años de docencia, eres profesor e investigador de tiempo completo y universidad que te acaba de ser un magnífico homenaje al comenzar este mes por esta tu incorporación a la Academia Ecuatoriana. Años después, en el 2006, ya obtuviste una maestría en Letras Iberoamericanas en esa misma universidad, con mención honorífica y recomendación de publicación de tu tesis, que versó sobre la obra poética de César Dávila Andrade, publicada como ensayo en 2008. Tu carrera es muy larga y distinguida, pues a poco de graduarte de bachiller en el Colegio San Gabriel, ya ese mismo colegio te llamó como su profesor, habiendo ejercido allí la cátedra por 8 años, a los que se suman los mentados 45 de la cátedra universitaria en México, hito este por el que recibiste un premio especial de la universidad. La literatura y la escritura en sus múltiples aspectos han sido las materias que has impartido, especializándote en la narrativa y la poesía del siglo XX del Ecuador y de México. Como hombre de cultura, has mantenido ricas y variadas actividades paralelas a la docencia, en tanto crítico de teatro, cine y ópera, habiendo publicado, como bien lo decía Pancho al comenzar esta sesión, tus reseñas y críticas en diarios como La Crónica, Milenio y en las revistas Pro Ópera y Pauta de la Ciudad de México. Más de un centenar de tus artículos pudiste recopilarlos en el libro Noches de Ópera, aparecido hace un par de años. Pero con ser tan meritorio todo ese trabajo, es lo que has hecho como creador y crítico literario, donde has alcanzado las cotas más altas por la extensión, calidad y variedad de tus escritos. Pancho también decía que tienes publicados tomos de relatos desde ese temprano, el Demiurgo, con que nos sorprendiste cuando tenías 22 años, una novela, El legado del tigre, publicada en Ecuador y México, y 6 libros de ensayo, siendo el último Navegaciones, que salió en las prensas de la PUCE hace poco, que se presenta mañana en un acto especial en la propia universidad y que tan maravillosamente ha reseñado nuestra directora esta noche. Qué gusto es tener una directora que cada presentación, cada incorporación trabaja dedicadamente sus piezas con las que abre la noche y frente a la cual todos los demás quedamos estupefactos. Son muy apreciados tus estudios de introductorios, algunos debatibles, como nos ha dicho Susana, tus prólogos, tus notas, por ejemplo en la colección Antares, ¿no?, de Libreza, donde presentaste a los lectores a Dunn, a Melville, a Chekhov, a Mahfouz, a James, pero quizá el mérito que al menos yo considero más especial es tu constante preocupación por publicar y difundir en México la obra de autores ecuatorianos, en especial de tu Jorge Carrera Andrade, cuya antología poética anotada por ti apareció en el Fondo de Cultura Económica en el 2000, año en el que también lograste publicar en UAM tu selección anotada de cuento ecuatoriano contemporáneo, analogía que también después apareció en Quito en español e inglés en Paradiso. Esta labor tuya de divulgador se complementa con la ponencia sobre autores, las ponencias sobre autores y obras ecuatorianas que has presentado en decenas de congresos y simposios en sedes universitarias de la capital federal en México, pero también fuera de ella, en Querétaro, en Campeche y en otras ciudades, en Estados Unidos, en Albuquerque has estado, y en la propia ciudad de Quito, cada vez que vienes, tienes siempre un acto, una presentación, una conferencia.
fuiste fundador y director de Ágora, y después has colaborado en muchas revistas, entre ellas ecuatorianas, Letras del Ecuador, por ejemplo, La Bufanda del Sol, Trashumante. Aquí están tus cómplices, Diego Araujo, Pancho Proaño, que publicaron, que te buscaban, que te pedían, pero también las venezolanas, ¿no? Las mexicanas. Has publicado en cantidad de revistas mexicanas sobre literatura ecuatoriana, sobre literatura mexicana. Has traducido 2 libros del inglés publicados en México, uno de Conrad y Oda a un ruiseñor de Keats. Pero también tus cuentos, como ya decía Pancho, han aparecido en una decena de idiomas, ¿no? Y tus cuentos son infaltables. Cuando hay una antología del cuento ecuatoriano o del cuento latinoamericano contemporáneo, tiene que estar algo de Vladimiro Rivas. Por todo eso y más es que mereces, como bien lo decía Susana, admirado Vladimiro Rivas, este puesto de académico de la lengua. Y dado que los medios telemáticos permiten ahora la interacción sobre las distancias geográficas, el hecho de que residas en Ciudad de México no será óbice para que colabores con las actividades de esta corporación. Muchas gracias. Muchas gracias a Gonzalo Ortiz por este hermoso discurso. En tercer lugar, tenemos el discurso de orden del recipiendario, doctor Vladimiro Rivas Iturralde, quien disertará sobre el tema, como siempre sugerente cuando es de él, Vallejo y Tarkovsky, la nostalgia metafísica. Gracias, Pancho. Buenas noches. Bueno, pues después de los datos duros que nos acaba de dar con su visión periodística del mundo, nuestro querido amigo Gonzalo, pues voy a entrar al mundo de la poesía, porque eso es el mundo de mi trabajo. Este texto, Vallejo y Tarkovsky, la nostalgia metafísica, está dedicado a las queridas memorias de mi hermano Ramiro, de Bruno Sáenz Andrade, a quien extraño muchísimo. Cada vez que venía a Quito, lo primero que hacía era llamarlo y comunicarme con él. Ahora no está más. Se siente un vacío, un dolor muy grande, el saber que ya no está. Era un gran interlocutor y, igual que el tercer dedicado, David Huerta, mi gran amigo mexicano, el gran poeta mexicano, siento que se quedaron muchas cosas por decirles. Me quedé con muchas cosas por decirles, tanto a Ramiro como a Bruno, como a David Huerta. No solamente que me quedé con muchas cosas por decirles, sino que hay algo más. Con su partida, yo he perdido algo. Yo he perdido algo. Ellos se llevaron algo de mí que ya no puedo recuperar. Ellos se llevaron, mi hermano Ramiro, Bruno, David, se llevaron algo de mí que ya no puedo recuperar. Su visión de mi persona, un montón de cosas más. Bien. Gracias, Susana Cordero, presidenta de esta academia, que es un oasis en el horror en que se debate la República desde hace más de una década. Gracias a todos los distinguidos miembros por haber hecho posible mi ingreso a la academia. Créanme que lo mejor del nombramiento que recibo es el sentirme en la grata compañía de todos ustedes. Cuando Gonzalo Ortiz me transmitió su generosa y bizarra idea de postularme como miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua,
sentí, idea secundada por Diego Araujo y Fernando Miño, a quienes también agradezco de corazón, experimenté una sensación combinada de vértigo, gratitud y orgullo. Vértigo porque acudieron a mi memoria los nombres de académicos tan ilustres como Gonzalo Saldumbide, Aurelio Espinosa Polit o Jorge Carrera Andrade. Gratitud porque consideré su iniciativa un acto de impagable amistad. Mil gracias de nuevo, Gonzalo. Orgullo porque consideré un reconocimiento a mi largo trato con la literatura. Mi vida ha consistido en buena parte en una relación amorosa y conflictiva con las palabras, a las que me he empeñado en domesticar y resignificar. Resultado de estos empeños han sido mis novelas, relatos y ensayos. Entre mis publicaciones significativas, la novela El legado del tigre y las casi 40 historias de relatos reunidos han dado testimonio de un destino a veces postergado por imaginar y contar historias. La práctica del ensayo, 34 se han reunido en mi más reciente libro, Navegaciones, publicado por la PUSE, ha sido causa y consecuencia del placer fecundo de pensar la literatura. Debo incluir en este corpus de ensayos recientes mi libro mexicano Noches de Ópera, voluminosa colección de artículos y crónicas sobre la ópera en general y la ópera en México en particular. Escritor dividido en dos patrias, una de nacimiento y otra de adopción, he tratado de ser fiel, no sin contradicciones, a las dos. He contado historias que se desarrollan tanto en Ecuador y en México, como en lugares más lejanos en el espacio y el tiempo, porque siempre he considerado que la verdadera patria del escritor es el lenguaje y es la imaginación. Igualmente he dedicado ensayos tanto a creaciones ecuatorianas como mexicanas, pero también de otras latitudes. Los temas ecuatorianos que hubiera podido tratar esta noche ya aparecen desarrollados en mi libro Navegaciones, circunstancia que me ha dispensado de volver a ellos. La revista Hélice, el exilio en la literatura ecuatoriana, Carrera Andrade, Dávila Andrade, Pablo Palacio, José de la Cuadra, Javier Vázquez, Leonardo Valencia, Gabriel Alemán, Mónica Ojeda, entre otros. El nombramiento que ahora se me concede no constituye solamente un honor, sino una responsabilidad. He de procurar siempre cumplir los compromisos que esta honorable institución me solicite. Mi discurso de hoy será, creo, una novedad en muchos sentidos, un paralelismo entre dos artistas con medios de expresión, tiempos y geografías diferentes, del que se desprende un tema común y trascendental, sin el cual no se puede comprender al hombre moderno. Como la metáfora une lo distante, podemos considerar este tema una metáfora más. Hay artistas que han hecho de la nostalgia una fuente de exploración estética y un signo de la identidad humana. Si el hombre está hecho de tiempo, recordar el pasado, añorarlo y recrearlo se han vuelto actividades indispensables para definirse a sí mismo. He aquí algunos de esos grandes nostálgicos: Giacomo Leopardi, Johannes Brahms, Gustav Mahler, Marcel Proust, César Vallejo, Malcolm Lowry, Federico Fellini, Andrei Tarkovsky. Sus versos, música, novelas, su cine son manifestaciones de la nostalgia de algo que se perdió en el camino de sus vidas. Nostalgia, dice el diccionario de Corominas, es el resultado de la unión de dos palabras griegas que significan regreso
y dolor. Regreso con dolor. Los casos extremos del poeta peruano César Vallejo y el cineasta ruso Andrei Tarkovsky me permite conjeturar que la conciencia misma de sus existencias significó la pérdida de una vida anterior, inocente, acaso prenatal y mítica. Si alguien no conoce el cine de Tarkovsky, puede ver todas sus películas en YouTube, en magníficas versiones restauradas por los estudios rusos que tardíamente las han puesto en circulación para los públicos de Occidente. Cuando en vida del cineasta lo maltrataron, lo censuraron. A esta hipocresía de la política cultural rusa debemos, sin embargo, el privilegio de poder verlas. La infancia de Iván, Andrei Rublev, Solaris, El espejo, Stalker, Nostalgia, El sacrificio. Vallejo y Tarkovsky son dos grandes poetas, uno de la palabra, otro de la imagen cinematográfica, y dos artistas de sensibilidades y mundos tan afines que podrían considerarse hermanos, a pesar de sus orígenes culturales y medios de expresión diferentes. En los dos poetas, la nostalgia se ha resuelto en una profunda religiosidad. Tanto en la poesía de Vallejo como en el cine de Tarkovsky, un hombre que casi todo lo dijo con metáforas, la evocación ha sido la actividad psíquica fundamental puesta de manifiesto por sus voces. En sus grandes momentos de introspección autobiográfica, la voz poética de Vallejo recuerda, como también lo hace Tarkovsky. Pero no se trata del recuerdo solo como llamamiento al pasado, sino también en su sentido etimológico y conceptual, fiel a la tradición mistérica de Occidente, como búsqueda de una entidad trascendente y anterior a la existencia terrena, a través de un rito escritural que no sigue un programa, sino que está guiado por el caos aparente de las vivencias y sensaciones, transmutadas en metáforas, en poesía. El recuerdo personal es tan intenso en los dos poetas que adquiere una marcada connotación religiosa. Cuando estos artistas evocan, llaman a un pasado que trasciende la vivencia individual para convertirse en experiencia de la especie. Pero vayamos por partes. Quizá el rasgo común más evidente de los dos poetas, que adquiere una marcada connotación, quizá el rasgo común más evidente es la nostalgia de la casa. En la poesía de Vallejo y en el cine de Tarkovsky existe la imagen recurrente de la casa, de la dacha, una casa ancestral que se ha perdido en el pasado y que en ambos casos se busca recuperar con análoga vibración poética. La casa de Vallejo es de adobe, la de Tarkovsky de madera. La casa es protección, pertenencia, filiación, vientre materno. Es también el escenario de nuestra infancia perdida. Son casas llenas de presencias, ora silenciosas, ora pletóricas de voces y sonidos. Ahí está la madre de Vallejo con sus hijos, sus 4 gorgas asombrosamente mal plañidas. Y entre ellos, Miguel, que ha muerto. Los lavaderos, las taonas, los pollos, los escondites, el sillón ayo, el patio, el capulí de la casa infantil de Vallejo. En el autobiográfico El espejo de Tarkovsky está la madre con sus 2 hijos, que presienten en el movimiento y susurro de los arbustos y los árboles el regreso del padre. Los tejados triangulares, las ventanas y puertas que se abren y cierran solas, los vasos de leche y agua que se derraman,
las habitaciones que se inundan. Y los dos poetas parecen transitar de puntillas por esas habitaciones fantasmales. Ahora no están más, se han hundido en el túnel del tiempo. Los dos artistas escriben y filman desde un estado de orfandad y exilio interior. Experiencia que acrecienta su nostalgia, la vuelve inevitable. El exilio es temporal, de la infancia protegida a la adultez desamparada. Y es espacial, del Perú a París, de Rusia a Europa. Aun la muy metafísica Solaris de Tarkovsky empieza con la imagen de la dacha, la casa familiar, y termina cíclicamente con un regreso desde el planeta de ese nombre a la dacha, aunque descubramos al final que solo es otro replicante, una isla en el océano de Solaris, una creación de ese planeta que tiene vida propia y que la crea. En el fondo, el planeta inventado por el novelista polaco Stanisław Lem y más tarde por el cineasta, no es sino una metáfora de nuestra misma tierra. Organismo vivo que engendra vida, la destruye y la recrea. En la película, el psicólogo Chris Kelvin vive en la nave espacial en un estado de exilio interior del que solo escapará por el ejercicio de la memoria trascendente, la recuperación del pasado, de la casa ancestral. Poco antes del desenlace, la pérdida de la esposa, la madre aparecerá para consolar y sanar las heridas físicas y morales del hijo. La visión de Tarkovsky es una protesta contra el mundo industrial y postindustrial. La actividad humana está envenenando su casa grande, el planeta, y su fin apocalíptico parece inevitable. En un mundo sobrepoblado, el regreso a la dacha solo es posible en una ficción poética. El mundo evocado es, en ambos, marcadamente provinciano y rural. Son casas individuales bien plantadas en la tierra, no agujeros idénticos a otros en los colmenares urbanos. La casa pueblerina de adobe con su patio y su capulí en medio de los Andes peruanos. La casa de madera en medio del vasto campo ruso. Estas moradas rurales, por el solo hecho de serlo y de ser los objetos de la mirada nostálgica, constituyen una protesta contra la cultura industrial y una adhesión al individualismo preindustrial. Mirada y adhesión más poderosas quizá en Tarkovsky, por tratarse en él de una casa más evidentemente rural que la casita pueblerina de Vallejo en Santiago de Chuco, y sobre todo por tratarse de un entorno industrializado en un sistema colectivista. Sin embargo, este entorno rural primero y la casa después son solo estaciones, las más visibles para llegar más lejos a su habitante esencial, la madre, y aún al mundo prenatal. Es en ambos casos una casa materna, una casa en la que el padre está ausente. En Vallejo se lo ignora, en Tarkovsky se lo espera. Escribe en Trilce, el poema 19 de Trilce de Vallejo, leemos lo siguiente. Penetra en la María ecuménica. Oh San Gabriel, haz que conciba el alma, el sin luz amor, el sin cielo, lo más piedra, lo más nada, hasta la ilusión monarca. La voz poética implora al arcángel anunciador que penetre en la María ecuménica, una virgen concebida no solo como la madre de Cristo,
sino como la madre del mundo, de todos los hombres y países, e induce a la fecundación del alma que los hombres aún no poseemos. Se trata de una religiosidad radical, semejante a la que percibimos en Tarkovsky, una religiosidad de campito lejano, con apetencia de una dimensión espiritual que, según el cineasta, se ha perdido en las grandes ciudades contemporáneas. En El Sacrificio, su última película, esta declaración es explícita, como ya veremos más adelante, tanto en las palabras como en las imágenes. Según Tarkovsky, el ser humano no ha acabado de ser. Su alma ya ha sido concebida, pero la civilización le ha privado de su espiritualidad. Tesis rusoniana, sin duda, y reclama un regreso a la fe elemental, inocente del pueblo ruso, aspiración muy semejante a la que encontramos también en la obra de Dostoyevsky. La Virgen María es por excelencia la representación sacra de la Madre. La nostalgia de ella genera un pasado transhistórico, mítico, prenatal. En los dos poetas, la Madre posee a menudo una imagen y significación casi sagradas y míticas, ciertamente poéticas. Abundan en Trilce los poemas sobre la casa materna y la madre evocada, la muerta inmortal del poema 65. El tercero, las personas mayores. El sexto, el traje que vestí mañana. 18, las cuatro paredes de la celda. 19, a trastear el pide dulce escampas. El 23, taona estuosa de aquellos mis bizcochos, quizá el más profundo, entrañable y conmovedor poema de Vallejo. 28, he almorzado solo ahora y no he tenido. 33, si lloviera esta noche retiraríame. 34, se acabó el extraño con quien tarde. 65, madre, me voy mañana a Santiago. 72, lento salón en cono, te cerraron, te cerré. Ah, sí. Gracias. En los Heraldos Negros consta, entre otros, ese emotivo poema elegíaco que es A mi hermano Miguel, donde la casa familiar tiene una presencia luctuosa al tiempo que física y mítica. ¿Para qué citar más ejemplos? Por carecer de nombre, la madre se convierte en figura genérica y mítica. La madre en Vallejo es lavandera, panadera, cuidadora de los hijos, capulí de obrería, contemplada de manera entrañable y conmovedora. El espejo está dominado también por la presencia de la madre sin nombre. Como en Vallejo, la madre. Es la madre vista en tiempos diversos por el director, por los dos niños, particularmente Ignat, el mayor, y por sí misma en el espejo de su propia vida y condición de mujer y madre. Mientras que la madre vallejiana es un fantasma evocado y convocado, la de Tarkovsky es además una presencia física con vida propia. No es solo una mujer que espera al esposo ausente, sino que atraviesa los obstáculos del tiempo y la lluvia para revisar unas pruebas de imprenta que amenazaban publicarse sin correcciones. Es la esposa que discute con el esposo la separación y con quién ha de crecer su hijo Ignat, que decide finalmente quedarse con ella.
Es la mujer que recuerda a los españoles exiliados del franquismo en la Rusia soviética. Es, en fin, la madre que mira en el espejo las múltiples facetas de su persona. Pero la nostalgia es la misma. La mirada de la cámara y a esta madre rusa es una mirada contemplativa más que analítica, inocente más que reflexiva, poética más que dramática. Si en el poema 19 de Trilce el arcángel Gabriel penetraba a la Virgen para fecundar el alma humana, en Nostalgia asistimos a una escena de inagotable hermosura. La breve procesión con la figura de la Virgen María llevada en parihuelas por un grupo de mujeres devotas frente a la imagen de la Virgen del Parto de Piero de la Francesca, rito que culmina con la apertura del vientre de María, de donde brota como torrente y se esparce en el aire una bandada de gorriones. En el sacrificio, como casi toda metáfora, la escena es inexplicable por autosuficiente, se basta a sí misma. En el sacrificio subrayo un episodio pleno de misterio y sugerencia. Ante la amenaza atómica que se cierne sobre el planeta, Otto, un amigo íntimo de Alexander, el protagonista, le aconseja como única solución acostarse con María, una de las sirvientas de la casa, que tiene fama de bruja, pero se esconde en el tono de voz y las frases insistentes de Otto un sentido sibilino, casi sagrado. Vaya con María, le insiste, vaya con María, pase la noche con María. Alexander va, en efecto, se acuesta con María y la pareja asciende en el aire. Levita, como Remedios la Bella, en 100 años de soledad. Ha ocurrido un milagro, de esos que solo Tarkovsky es capaz de mostrar con tal atrevimiento y fe absoluta. Al otro día, en efecto, el peligro atómico ha sido conjurado. ¿Quién es esta María nombrada con tan religioso fervor? ¿Quién es esta extraña María que ha realizado 2 milagros tan visibles? Pero Alexander, en una intensa oración, se había ofrecido a sí mismo en sacrificio para salvar a la humanidad y acaba renunciando a todo, anunciando su casa, incendiando su casa y dejándose llevar a esa cruz sin clavos que es el manicomio. A través de la aniquilación personal, ha recuperado su pasado absoluto, su vida prenatal, su no ser. La sacralización de la mujer, elevada a Virgen María, es evidente en Tarkovsky. En Vallejo, esa sacralización es más sutil, como en el poema 19. El contacto con María no significa, en los dos poetas, contaminarla con las impurezas y la violencia de la carne, sino contagiarse, bañarse de su pureza, una pureza metafísica anterior al nacimiento. La combinación de virginidad y maternidad que se da en la Virgen María es una contradicción imposible de resolver con las luces de la razón. Pero Vallejo y Tarkovsky la animan con la luz de la metáfora, con el misterio de la poesía que concilia los contrarios. ¿Podríamos hablar de gnosticismo en el pensamiento de los dos poetas? Según esta doctrina, forma heterodoxa del cristianismo primitivo, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón, gracias al sacrificio de Cristo, sino mediante la gnosis, o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Pero ni uno ni otro son teólogos ni doctrinarios, sino poetas. De la nostalgia de la madre
se deriva la nostalgia de la infancia, donde la madre estuvo presente. Ahora, en el tiempo de la escritura, está ausente y es solo perceptible por el recuerdo y el acto convocatorio de la creación poética. La madre en Vallejo y en Tarkovsky posee una voz. De ahí que la presencia del niño es en ambos artistas fundamental. A pesar de que según el poema 61, la de Vallejo fue una adolorida infancia. En muchos poemas, Vallejo se mira a sí mismo como niño. Rosa entra del último piso, estoy niño. El poema 152. La infancia es la presencia humana más próxima a la madre y la más cercana representación de la inocencia prenatal, que es la inocencia absoluta. Pero el elemento físico por antonomasia de la vida prenatal es el agua. El agua es símbolo de purificación, fertilidad y abundancia, de vida en suma. Es un elemento omnipresente en ambos artistas. No solo afirma el poeta peruano que morirá en París con aguacero, sino que el agua riega muchos de sus poemas. Quizá el más hermoso es aquel canto a la madre que vivía en contacto con el agua, mi aquella lavandera del alma, ese capulí de obrería que ya no está y que era capaz de planchar y azular todos los caos. El traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera, lo lavaba en sus venas otilinas, en el chorro de su corazón. Dicho sea de paso, el neologismo otilinas es una hipóstasis del nombre Otilia, una exnovia adolescente de Vallejo, y de las funciones específicamente maternales de lavar la ropa de los hijos. El agua de Vallejo purifica y crea un vínculo de dependencia con la madre. En el poema 68 escribe: ahora estamos bien con esta lluvia que nos lava y nos alegra y nos hace gracia suave. Y preguntamos por el eterno amor, por el encuentro absoluto, por cuanto pasa de aquí para allá. Vallejo no es, pues, un poeta de circunstancias, es un poeta esencial. La purificación por el agua lo ha conducido a la pregunta por el encuentro absoluto en el amor. En la obra fílmica de Tarkovsky hay ríos, estanques, jarrones y aguamaniles, agua derramada, suelos encharcados, lluvia que cae afuera y dentro de las habitaciones, el sonido de la lluvia impactando sobre la tierra, los pies que chapalean el agua. A veces en la misma imagen arde la casa bajo la lluvia, como la dacha vecina en el espejo, o la casa que Alexander quema al final del sacrificio. Esta agua es más filosófica que la de Vallejo, pues la alusión al agua como uno de los 4 elementos de los presocráticos es evidente. Pero esta agua a menudo se corrompe, se vuelve impura, fangosa, con residuos plásticos y químicos flotantes. Un ejemplo de la pérdida de la inocencia y corrupción del hombre que ha ensuciado el planeta y se ha ensuciado con él. Afirmé que la conciencia misma de sus existencias significó en los dos poetas la pérdida de una vida anterior, inocente, acaso prenatal y mítica. Alexander, a través de su sacrificio personal, recupera su pasado absoluto, su vida prenatal, su no ser. Esta oposición entre inocencia y conciencia nos conduce a la noción más profunda de la nostalgia. La nostalgia es un hacerse a un lado, el artista,
para dar lugar al pasado convocado por la memoria. Hay, en cierto modo, un sacrificio de sí mismo, un borramiento del sujeto que recuerda para dar paso a los recuerdos. ¿Quién es el individuo Marcel Proust? El personaje Marcel Proust de En busca del tiempo perdido. Su identidad personal, su rostro, su cuerpo, su yo, que buscaba afirmarse en 3.500 páginas, acaba paradójicamente por diluirse, afantasmarse, a pesar de que su propia voz es el lugar desde donde se piensa, se evoca y se narra. Solo permanece una conciencia poderosa que recuerda. El yo narrativo se disuelve en un océano de sensaciones que se dispersan en el tiempo. No se parece en nada al yo narrativo de David Copperfield de Dickens, por ejemplo, que ni a ningún otro yo narrativo de la historia literaria, pletórico de incidentes pretéritos que son momentos sucesivos de un sujeto llamado David Copperfield o cualquier otro. Los rasgos personales del sujeto Proust han sido sacrificados para dar paso a esa otra vida, la de la memoria y los recuerdos, cuyo sentido trascendental radica en sumergirse en el torrente del tiempo para tratar de comprenderlo y descubrir que es incomprensible. Los recuerdos son tan caudalosos que acaban por absorber con la fuerza de un agujero negro al yo que narra y lucha por sobrevivir en ese mare magnum de memorias y sensaciones. Sin embargo, esta memoria trascendental proustiana no busca un pasado transhistórico, prenatal. Marcel Proust era un hombre demasiado feliz y ha venido con la vida para desear otra diferente. Por eso buscaba afirmarse en el tiempo, ese fluido misterioso, inaprehensible, indefinible. La aniquilación del yo en aras de una fuerza superior la encontramos en los místicos. Y como afirma Hugo Friedrich en la estructura de la lírica moderna, no la aniquilación, pero sí la despersonalización del yo, es el origen de la poesía moderna, visible en Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé. El poeta radicalmente nostálgico se acoge a un pasado absoluto, prenatal, buscando recuperar el no ser. Es una curiosa forma de misticismo, la aniquilación del ser no absorbido por el amor a Cristo, por ejemplo, como en los místicos, sino por la nostalgia de la semilla, del pasado anterior, de lo no nacido. El pasado absoluto es anterior a la existencia y el nostálgico radical toma un camino escritural para encontrarlo. Por eso, en el fondo de un nostálgico radical, hay un aliento suicida. Algo de esto, mucho de esto, había en la sustitución del suicidio, que es la locura de personajes como Alexander en El Sacrificio o de Doménico en Nostalgia. Es comprensible. Víctima de la censura soviética, Tarkovsky terminó su obra y su vida como exiliado en Europa y él mismo se exilió de sí mismo en su propia obra. Su nostalgia tenía un fundamento real y político. Vallejo, en cambio, logró superar su nostalgia politizando la polis, como dice Julio Ortega, de los poemas humanos, y celebrando a los voluntarios de la Guerra de España. Si ser consciente de la existencia es perder la inocencia, Vallejo no la perdió del todo, porque supo transformar esa conciencia en ternura y una solidaridad humana nunca vista en la poesía. En Vallejo
no es frecuente el afán de aniquilación para reencontrarse a un pasado prenatal, como sí lo es en Tarkovsky. La poesía más íntima de Vallejo es ternura a manos llenas. Es un beso a su pasado, a su casa, a su hermano muerto, a su patio, su capulí, sus lavaderos, su agua, su madre. Estas consideraciones me llevan a hacer más explícita la idea, sobre todo en Tarkovsky, de que detrás de la casa materna de la madre subyace otra que parece contenerlas, la madre naturaleza, evidentemente sacralizada, el planeta que a todos nos aloja y a todos nos nutre, y a la cual estamos traicionando hasta ahora de manera irrevocable. Era uno de los grandes temas de los románticos asociar metafóricamente la madre con la naturaleza. Los románticos ingleses incluso la sacralizaban escribiendo siempre nature con mayúscula. No quiero detenerme a analizar las no por obvias complejas relaciones simbólicas, metafóricas, entre la madre y la naturaleza, sino solamente señalar su existencia. Voy a detenerme en un rasgo estilístico de sus respectivas obras de arte. En Trilce, Vallejo concibe el poema como un balbuceo, una expresión verbal inacabada. Tarkovsky hace lo mismo en sus películas, particularmente en El espejo. Abundan los hiatos, las preguntas que no se responden, los planos cinematográficos que no se resuelven ni concluyen en otros. El espectador tiene que armar las piezas del rompecabezas. En ambos encontramos la destrucción de la sintaxis tradicional y la invención de una nueva. Veamos el comienzo del poema sexto de Trilce. El traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera. Aquí la ruptura de la concordancia temporal, vestí mañana, tiene en Vallejo un sentido. La identificación de la voz poética con la sintaxis del niño, que suele no distinguir en los primeros años del aprendizaje de la lengua el pretérito del futuro. Así, la sintaxis misma del poema se hace infancia. Quizá Vallejo tenía claro que el lenguaje de la infancia nos llevaba a la infancia del lenguaje. En Tarkovsky abundan también las secuencias en que la narración y la puesta en escena recrean el punto de vista del niño. Tarkovsky es un director melancólico, grave y solemne. La lentitud y adustez de sus últimas películas son con frecuencia irritantes. Nostalgia, por ejemplo, posee una lentitud que provocaría la envidia de un caracol. En Vallejo, en cambio, aun en sus poemas más oscuros y herméticos, encontramos un humor desconsiderado, agresivo, salvaje. Muchos de sus juegos lingüísticos, faltas deliberadas de ortografía y sintaxis, neologismos, onomatopeyas, están pletóricos de un humor explosivo, muy semejante al humor destructivo infantil. Poetas elegíacos, Vallejo y Tarkovsky, alteraron la sintaxis tradicional de sus respectivos medios artísticos para encontrar en el balbuceo deliberado la expresión de su mundo incompleto y fragmentario, pero colmado de una dimensión espiritual muy infrecuente en los artistas de nuestro tiempo. Desde lo incompleto y fragmentario, buscaron lo absoluto religioso. Eran muy conscientes de la función de la poesía: evocar, invocar,
y convocar. La cultivaron con humildad, pero con valentía. Sus obras son dos momentos excepcionales en que la sensibilidad creadora toca las cimas más profundas de lo humano, esas cimas donde el hombre intenta comulgar con lo divino. No soy creyente, pero sé que en algún laboratorio de la intimidad, la emoción estética se transmuta en religiosa o en una estética superior. Superior porque revela la aspiración humana a trascender su finitud. Así, en Vallejo y Tarkovsky, la casa, la madre, la virgen, la naturaleza, la infancia, el agua y el pasado prenatal constituyeron los signos sucesivos de esa nostalgia metafísica, de ese intento por recuperar con los medios de la poesía la inocencia perdida, característica inconfundible de dos obras geniales, innovadoras, que acaban por desembocar como esta exposición en el silencio. Muchas gracias en nombre de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y de todos a Vladimiro Rivas por esta magnífica exposición. Como cuarto punto tenemos la entrega del diploma y medalla reglamentarios al nuevo académico. Entrega la doctora Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, pero antes permítanme leer el texto del diploma. La Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente de la Real Española, en reconocimiento de los méritos literarios, trabajos idiomáticos y lingüísticos, además de otras circunstancias y atributos que distinguen al señor doctor Vladimiro Rivas Iturralde, decidió nombrarle académico correspondiente y lo recibió en tal calidad en sesión pública solemne de esta fecha con la lectura de su discurso reglamentario. Para dejar constancia de lo antedicho, se expide el presente diploma autorizado con las firmas y sello de rigor. Quito, 15 de diciembre de 2022. Susana Cordero de Espinosa, directora. Francisco Preñorandi, secretario. Es la primera vez que gano una medalla no deportiva. Gracias. Bueno, como quinto lugar, les invitamos a un vino de honor que ofrece nuestro flamante académico y esta institución. Muchas gracias por su presencia.
Ah, hecho. Sí. Sí, a ver.